buenas tardes, amigos de la Casa de la Cultura. A nombre de esta institución, Casa de la Cultura de Juchitán y la Fundación Histórico-Cultural Juchitán, agradecemos infinitamente la gentileza de todos ustedes de acompañarnos para esta actividad, este evento preparado por la Fundación Histórico-Cultural Juchitán. El tema es la arqueología del Istmo y hallazgos recientes en el territorio de Juchitán. Agradecemos también la presencia de los alumnos del Cobao, plantel 63, agradecemos la presencia del Cebetis 205 y también de los alumnos del CCO. Bienvenidos. Claro. En noviembre pasado, en la ciudad de Ixtepec, fue presentado el libro titulado San Jerónimo Taniqueza, Arqueología, Historia e Identidad de un pueblo zapoteca en el Istmo de Tehuantepec. Este libro es producto de un trabajo arqueológico que no solo trata del estudio de la arqueología en nuestra región ismeña, sino de una aplicación de los datos recuperados e interpretados a partir de investigaciones arqueológicas relacionadas con nuestra historia regional. A partir del estudio de los contextos del sitio arqueológico de Xopiluapan, constituido de representaciones gráficos rupestres ubicadas en las paredes rocosas de ese lugar, por un lago y un sitio con arquitectura monumental. Los autores de dicho libro, Roberto Zárate Morán, que en paz descanse, y Raúl Mena Gallegos, proponen una fuerte relación con actos de sacrificios que eran llevados a cabo en este sitio, y con ello nos proporcionan evidencias para establecer, de acuerdo con sus estudios, una fuerte carga religiosa en Xopiluapan. La actividad de hoy la hemos organizado para honrar la memoria del arqueólogo Roberto Zárate Morán, que en la última etapa de su vida la dedicó al estado de Oaxaca y en particular a la región del Istmo. Parte de ello nos va a compartir el arqueólogo que hoy nos acompaña. Pues después de que concluya el arqueólogo, podremos tener la oportunidad de hacer las preguntas que ustedes deseen formular. Repito, nos acompaña el arqueólogo Agustín Enrique Andrade Cuautle, nacido el 11 de julio de 1973 en la ciudad de Puebla, realizó estudios de licenciatura y maestría en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México, Distrito Federal. Ha trabajado en proyectos de investigación arqueológica, efectuando recorridos de superficie, excavaciones e investigaciones en gabinete en los estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí y Nuevo León. Actualmente radica en la ciudad de Oaxaca. Ha participado en proyectos de rescate arqueológico en el sitio Paso Tamal, Santo Domingo Ingenio, Oaxaca. Ha participado en el proyecto de salvamento arqueológico Biinestipa, segundo y tercero, en el distrito de Juchitán, Oaxaca. En el proyecto de salvamento arqueológico Intervenciones arqueológicas en el distrito de Juchitán, Oaxaca. Ha participado también en el proyecto de salvamento arqueológico Biistinu, proyecto de salvamento arqueológico en los polígonos del parque eólico de la empresa Demix, proyecto arqueológico Intervenciones arqueológicas en el distrito de Juchitán, Oaxaca. Ha compartido ponencias en diferentes foros, tanto a nivel local, nacional como internacional. Recibamos entonces con un fuerte aplauso al arqueólogo Agustín Enrique Andrade Cuautle. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí en la Casa de la Cultura porque esto es algo que hemos planteado y proyectado desde hace mucho tiempo. Nosotros empezamos a trabajar en el 2010 en el centro INA Oaxaca
y a partir de ese momento nos hicimos cargo de todos los proyectos que se estaban desarrollando en el estado. En esta zona, quien ha trabajado un pilar de todos los trabajos arqueológicos que hemos desarrollado en el Istmo de Tehuantepec es precisamente Roberto Zárate, en paz descanse, y a él pues le estamos dedicando este sencillo homenaje, pero es fundamental poder señalar que todo lo que estamos realizando hoy en día parte de un primer trabajo que él llevó a cabo, ¿no? Y como muchas personas han colaborado a la historia y a la arqueología del Istmo de Tehuantepec, en especial de Juchitán de Zaragoza. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, y sobre todo porque Oaxaca es uno de los estados, si no es que el estado con la mayor riqueza cultural que tenemos en todo el país. Oaxaca no solamente tiene playas, no solamente tiene bosques, tiene muchos sitios históricos, coloniales y arqueológicos. A nivel arqueológico tenemos casi 4,000 sitios que se han registrado, y todavía estamos pensando que hay otros 2,000 o 3,000 más que están por registrarse. Entonces, el universo de sitios que tenemos en este lugar es impresionante. Y en el Istmo de Tehuantepec, si bien no tenemos una gran cantidad de sitios registrados, tenemos una gran trayectoria de toda la información y de todos los trabajos que se han realizado. El presente trabajo que vengo a exponerles a ustedes es solamente un resumen de todo lo que hemos estado realizando, y digamos es lo que tenemos más actualizado con respecto a lo que se ha llevado a cabo a partir de diferentes trabajos. La arqueología se nutre no solamente de la investigación arqueológica, no solo de la investigación científica, sino también de aquellos proyectos que a nivel gobierno, en todos los niveles, gobierno estatal, municipal, federal, incluso a nivel agrario, llevan a cabo proyectos, y esos proyectos de una u otra manera pueden o no alterar los vestigios arqueológicos. Para eso nosotros entramos antes, para protegerlos, cuidarlos y salvaguardarlos. ¿Qué es lo que tenemos? No sé si se alcance a observar de este lado la zona del Istmo de Tehuantepec, algunos de los parques eólicos, que es un tema muy controversial para esta región del Istmo. La gente, cuando estamos en la ciudad de Oaxaca, nos pregunta nuestro punto de vista con respecto a los parques eólicos. Yo les digo siempre, en cuanto a actividad o investigación arqueológica, ha sido muy benéfico. ¿Por qué? Porque se han explorado, no sé, estamos hablando más de 100,000 hectáreas en todo esto, y no hubiéramos podido llevar a cabo ningún tipo de investigación de esa naturaleza si hubiera sido hecho por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. No porque el instituto no quisiera, sino porque el instituto no tiene recursos suficientes para poder llevar a cabo estos trabajos. Entonces, a partir de toda esta infraestructura, de las carreteras, de puentes y de algunos otros elementos, es que nosotros estamos nutriéndonos poco a poco con toda la información que podemos tener en el lugar. Si ustedes observan, nada más, donde está ahorita la presa en Jalapa del Marqués, todos los puntitos que llegan a observar, los verdes, morados, amarillos, por ahí hay unos rojos, no se ven muy bien, todos esos son sitios arqueológicos de diferentes etapas, ¿sí? Y todos están alrededor de Jalapa del Marqués. Son algunos de los sitios que tenemos en el Istmo de Tehuantepec, de los últimos que se han registrado. Bien decían hace un rato de Sopilhuapan, pero también está Laguna Sope, de Abnigó, Bajuana, ¿sí? Toda una serie de sitios que han estado ahí no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Anteriormente se pensaba que en esta zona no teníamos ningún tipo de evidencia de los primeros humanos en el país. Nosotros, a partir de los trabajos que hemos estado haciendo, que es parte de lo que ustedes pueden observar,
Esto es lo que nosotros hacemos: recorremos, excavamos, dibujamos, registramos, fotografiamos y hacemos toda una serie de trabajos para poder identificar y conocer y reconocer todo el patrimonio que tenemos, ¿sí? Platicando un poco con la fundación, quienes amablemente me invitaron a participar en esta presentación, me externaban el deseo de que les pudiéramos hablar a ustedes de cómo es que Juchitán llega a ser lo que hoy en día es, cómo se funda Juchitán, ¿sí? Al final de la presentación les voy a dar, lo marqué así como notas de la historia de Juchitán. Son pequeños esbozos, pero que nos dan mucha información, mucha luz con respecto a la fundación de esta ciudad, ¿sí? Todos estos, como ustedes lo pueden ver, son sitios arqueológicos que tenemos en el lugar. Obviamente, uno de los sitios arqueológicos más conocidos es precisamente Yengola, pero no significa que sea el más importante, ni tampoco el más grande o el más antiguo. Conforme vayamos viéndolo con la presentación, ¿sí?, sabremos que desde el siglo XIX, siglo XX, se han hecho trabajos no solamente por el instituto, sino también por muchas personas que estuvieron en su momento interesadas en conocer sobre estas regiones, ¿sí? Algunas personas como Guillermo Dupé, Luciano Castañeda y algunos otros más empezaron a hacer exploraciones en esta región. Ahí es donde se sientan las bases para todo el trabajo que vamos a realizar después, que Roberto Zárate va a llevar en su momento a cabo, y que ha sido el trampolín para que nosotros podamos seguir haciendo toda esta investigación que en su momento es importante realizar, ¿sí? Algunos de los investigadores mexicanos, como Agustín Delgado, se enfocaron en estudiar no solamente algunas regiones de Oaxaca o de otras partes del sur del país, sino que además se enfocaron precisamente en épocas tan tempranas como el preclásico, clásico y posclásico. Ahorita lo vamos a ver en otra diapositiva para que ustedes puedan entender a qué nos referimos en cuanto a temporalidades, ¿sí? Obviamente, la gente que ustedes pueden ver aquí, como Matthew Waltran, Enrique Méndez o los esposos Seitlin, ellos llevan a cabo en toda esta región trabajos que nos van a dar pauta para poder seguir haciendo la investigación arqueológica que estamos realizando, ¿sí? Algunos de los puntos que nosotros estamos haciendo es precisamente, todo esto se hace a partir del siglo XX, lo que les mencionaba de Agustín Delgado y todos los demás, a partir del siglo XX se lleva a cabo. Para el siglo XXI cambia mucho el panorama. Yo los invito a que ustedes se imaginen Juchitán hace 10.000 años. Hace 10.000 años, cuando se supone que en esta región, de acuerdo a la información que tenemos, no aparece ninguna evidencia arqueológica en el área. Marcus Winter menciona en algunos trabajos que parece ser que tenemos cierta evidencia porque se han encontrado algunas lascas, se han encontrado algunos materiales que corresponderían a una etapa prehistórica. Cuando nos referimos a la prehistoria, nos referimos al momento antes de la escritura. Y en este caso, en América, en México, se habla por aproximadamente del año 3000 a.C. hacia el 10.000. En algunos lugares, en algunas partes de América, como Chile, se tiene 12.000. En algunas partes de Estados Unidos, Canadá o Alaska, se ha incluso llegado a pensar que son 40.000 años los que tiene el ser humano en América. Sin embargo, para el Istmo de Tehuantepec, la historia comienza hace 10.000 años. 10.000 años con estas puntas que ustedes pueden observar, que nosotros conocemos como puntas tipo clovis. La punta que está del lado izquierdo es una clovis cola de pescado. Ese tipo de puntas nosotros las hemos encontrado
no se habían encontrado en esta región, se había encontrado en los valles centrales, en San Juan de la Vía y algunos otros puntos, se había encontrado evidencia en la zona de la Mixteca, en Yalmitlán, pero no era tan antiguo. También habíamos encontrado en la zona de Chiapas, en algunos lugares, este tipo de puntas de proyectil cola de pescado. Pero es aquí, en un área muy cercana a Juchitán, Santo Domingo Ingenio, donde encontramos este tipo de punta. Y del lado derecho tenemos otra punta más característica, que es tipo Clovis. Las dos son Clovis, nada más que son de diferente tipo, y las dos corresponden más o menos al año 10.000 antes de Cristo. Estamos hablando de entre 12.000 y 15.000 años que pudiera tener en este lugar los primeros asentamientos humanos, ¿sí? Entonces, la historia, la profundidad de la historia de Juchitán va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. La mayor parte de ustedes supongo que han oído hablar de Laguna Viahuidó, o de Laguna Sope, o de El Carrizal, ¿no? No sé si pueden levantar la mano quien conoce por lo menos Laguna Sope, Laguna Viahuidó, ya un poquito más, ¿no? Pero el resto, y lo interesante es que los tenemos aquí muy cerca, a la entrada de Juchitán, ¿sí? Por muchos años, desafortunadamente, Laguna Sope funcionó como basurero municipal. Afortunadamente se llegó a un punto en el que se retiró todo eso y tenemos ese sitio ahí. Ahorita estamos con otra dinámica, pero estamos nosotros tratando de poder proteger todo el área. En este lugar excavaron los esposos Zeitlin, Judith y Robert Zeitlin, y encontraron ocupaciones antiguas. Estamos hablando del preclásico, de aproximadamente 1200 antes de nuestra era, poquito más, poquito menos. Y lo que encuentran es justamente lo mismo que nosotros encontramos en este lugar, que se llama Paso Tamal. Paso Tamal es un sitio que se encuentra muy cerca del río Los Perros y que está también muy cerca de La Venta y Santo Domingo. Y ahí, en un área, en una loma natural, construyeron encima diferentes unidades habitacionales. ¿Cómo sabemos esto? Que son unidades habitacionales por el tipo de información que nosotros estamos encontrando en el lugar, ¿sí? Ustedes recordarán, bueno, hoy en día la gente, cuando muere algún pariente, cuando muere el padre, la madre o alguien más, se tiene ya todo un ritual y se hace el velorio, el sepelio, y llevan al muerto al panteón. En la época prehispánica no sucedía eso. En la época prehispánica lo que sucede es que la gente es enterrada justamente ahí mismo, debajo de la casa. Y normalmente la enterraban debajo del cuarto principal, o el cuarto que daba al este o al oeste. Dependía depende de la sociedad, porque aunque es un patrón muy generalizado en toda Mesoamérica, depende de cada región. Es como hoy en día todos somos mexicanos, pero la cultura que tenemos no es exactamente la misma que tenemos aquí en Juchitán, a la ciudad de Oaxaca, a la Ciudad de México o el norte del país. Tenemos culturas distintas, pero somos mexicanos. Es exactamente lo mismo que sucede allá. En la época prehispánica hay algunos cambios, pero hay cierto patrón. Uno de esos es precisamente lo que están ustedes observando, los entierros. Entierros humanos que, como lo pueden ver, hacen un hoyo en el piso, lo envuelven en un petate y entierran al personaje. En la esquina superior izquierda, no sé si alcanzarán a ver que está ahí todo un entierro que está en posición fetal. Esa es una de las posiciones muy comunes que se utilizaban para enterrar a sus muertos. Y lo que tenemos en la imagen de abajo, digamos a esta altura, son un par de cajetes que fueron encontrados como parte de la ofrenda, ¿sí? ¿Por qué? Porque
la concepción que se tiene de la gente es que, si bien físicamente ya no se encuentra entre los vivos, espiritualmente sí. Y entonces se hacían ofrendas y se hacía toda una serie de rituales para poder de alguna manera darle esa continuidad de vida que tenían estos mismos grupos, ¿no? Los muertos no desaparecen, simplemente se transforma su esencia, ¿sí? Aquí lo que podemos observar es precisamente este dibujo que pareciera que no tiene nada. Acá hay una manchita. Esta manchita que ven acá es justamente esta otra mancha que está en esta parte de acá abajo. No sé si alcanzan a percibirla, ¿sí? Se ve ahí como una especie de piedritas, y también en la parte de arriba, en la superior derecha, en el cuadro del medio donde está la cala, aquí en medio, también se ven esas piedritas. No son piedras, es tepalcate. Hicieron todo un piso de tepalcates, ¿sí? Entonces, la gente en aquel entonces también tenía otro tipo de arquitectura. Generalmente, y lo que hemos encontrado en estas áreas, es que los cuartos, los pisos son de adobe, ¿sí? Los muros, ¿sí?, son construidos en este material. Y nosotros, obviamente, al momento de excavar, podemos encontrar los diferentes niveles que se van depositando. Les decía hace un rato, y yo no sé si recuerdan, que todo esto que les estoy mostrando se encontraba sobre plataformas. Los que conocen Laguna Viaguidó, Laguna Zope, no está a nivel del río, se encuentra un poco más elevado. ¿Alguien sabe cuál es la razón de esto? Hoy en día lo podemos observar, es muy común en zonas cercanas al río. Exactamente, por las inundaciones. Ya desde la época prehispánica ellos consideraban estos factores para que sus casas no se les inundaran, ¿sí? Y siendo las casas de adobe, siendo las casas con techo o con bajareque. ¿Conocen el bajareque? ¿Ubican lo que es el bajareque? Ponen una base de piedras y encima ponen varas o carrizos, y después le ponen una torta, ya sea por fuera o por dentro, de lodo o arcilla, y lo dejan secar al sol o le pasan fuego, ¿sí? Con eso se endurece. Eso tiene ciertas características similares al adobe. Si ustedes entran en una casa de adobe, van a darse cuenta que por dentro, aunque esté el calor muy fuerte, o adobe o piedra, en la casa está un poco más termo, está un poco más fresco. Y cuando hace frío, que aquí en Juchitán es raro, ¿verdad? O sea, no hace tanto frío, pero cuando hace frío y la gente entra a estas casas, se siente templado. En aquel entonces también tenían esto y conocían muy bien. Los techos generalmente eran de palma, ¿sí? Entonces, lo que les estamos mostrando aquí es un poco lo que nosotros encontramos. ¿Qué comían? ¿Qué comían esta gente en el año 1200 a.C. y que lo hemos encontrado en Laguna Zope, Laguna Viaguidó, en este lugar y en algunos otros? ¿Alguien tiene una idea clara de qué era lo que comía la gente en ese entonces? Peces, iguana, armadillo. En aquel entonces, parte de la dieta que hoy en día tienen ya se consumía en aquel entonces, y lo que nosotros hemos encontrado en estos restos es precisamente de pescado, que son los de aquí en medio, estos pequeñitos, algunos de venado, pero también hemos encontrado jabalí, ¿sí? Y pecar, incluso en algunas otras partes, no precisamente acá, pero también el perro. Recuerden ustedes que también era otra proteína que era consumida en la época prehispánica. ¿Cómo sabemos que esos huesitos que están ahí en los contextos arqueológicos fueron utilizados por los humanos y no alguna rata, alguna tusa o algún otro animal los agarró y los metió a su madriguera? ¿Cómo podríamos saberlo? Por el acomodo. Por la forma, el acomodo, la posición,
¿Algún otro dato? ¿Nadie más? Justamente. Otra cosa, además de lo que dijeron, de todo esto que dijeron, todo eso, más aparte, estos huesos, si ustedes los observan, no se observan muy bien, pero vean este hueso que está acá, tiene cortes, tiene un corte en la parte de abajo, tiene un corte en la parte de arriba, y este que está aquí es un hueso que fue pulido y fue usado como punzón para perforar. Algunos huesos lo que hacen es endurecerlos y entonces los usan como agujas. También la aguja, la espina del maguey, se han encontrado varias espinas de maguey usadas como agujas, ¿sí? Le voy a regresar a la otra imagen. Aquí tenemos además algunos otros elementos que no solo tienen corte, que no solamente es la ubicación, si encontramos en contexto, en asociación, huesos que fueron y que presentan huellas de corte, huellas de haber sido mordidos, huellas de haber sido fracturados intencionalmente, ¿sí? Toda esa información nos dice a nosotros si esto fue cultural o fue hecho por un roedor, ¿sí? Esta es la información que a nosotros nos interesa, porque así es la manera en la que podemos saber si todo esto, incluso incluyendo los moluscos, fueron utilizados o no. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de acercarse con los pescadores, y ahí en sus casas, en algún lado, en algún área, generalmente pueden encontrar un basurero que es donde desechan toda la concha, ¿sí? Esos basureros que podemos ver hoy en día, digamos aquí en Playa Vicente, es lo mismo que hemos encontrado en la época prehispánica. En lugares como Huatulco, ahí en la zona turística hotelera, en esa zona hemos encontrado concheros. Los concheros es una concentración son basureros, concentraciones de estos materiales que se quedan ahí. A veces se ve cómo utilizaron algún elemento para abrirlos, para cortarlos o para pulirlos. Y todo el material que tenemos en este caso, todo estaba asociado a la evidencia arqueológica. Usted me puede decir, ahí hay varios de estos que yo encuentro hoy en día, ahí hay varios de estos caracolitos que todavía veo que hay animales terrestres. Sí, pero también tenemos estos caracoles que se han encontrado de manera directa asociada a evidencia arqueológica. Entonces, toda esta información a nosotros nos dice precisamente qué es lo que había. Por ejemplo, acá hay una línea. Si ustedes no sé si alcanzan a ver esta línea que está acá hay una lineecita y luego continúa de este lado, en esta esquinita. Ese es evidencia de que en algún momento debió haber existido un piso en ese lugar y que ya no se encuentra, o que los arqueólogos lo cortamos para poder introducirnos más y ver si teníamos algunas etapas constructivas. La arqueología siempre va a alterar los contextos, para bien o para mal, pero normalmente tratamos de que sea para bien. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder entender cómo vivieron la gente en el pasado. Aquí podemos encontrar algunos cajetes, aquí creo que es otra olla, y allí hay otro entierro. No sé si lo alcanzan a percibir en la esquina inferior derecha. Parte de las ofrendas. Hace un rato les mencionaba que estos objetos, nosotros sabemos más o menos la temporalidad gracias a estos objetos. Mucha gente tiene sus casas, o de sus abuelos, o de sus amigos, o de alguien más, menos en la de ustedes, evidencia arqueológica, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? A veces la gente la encuentra en el campo, la gente la encuentra en algunos lugares, se las regalan, se las venden o alguna otra cosa. Si tienen eso, yo les pido que por favor la cuiden y la conserven. La ley les permite a las personas tener las piezas siempre y cuando las registren, ¿sí?
y nosotros podemos hacer el registro de manera gratuita, más bien se hace de manera gratuita. Nosotros podemos venir acá y si alguien tiene una colección muy grande, nosotros la podemos hacer el registro. Si tienen una pieza, también la podemos registrar y ustedes quedan como posesionarios, pero no son dueños. Los dueños somos todos los mexicanos, todos, ¿sí? Pero ustedes quedan como posesionarios. Estos materiales que tenemos acá, si ustedes los observan, por ejemplo, esta ollita que está acá, tiene evidencia de haber sido expuesta al fuego. Quiere decir que no únicamente se enterró como una ofrenda mortuoria, sino que en algún momento de su vida útil se empleó para alguna otra cuestión. Esto que tenemos acá es un vaso, este es un vaso, esta es otra olla y aquí tenemos un plato o cajeta. Todo esto, toda esta fue la ofrenda de un entierro que encontramos y que nos habla. Si ustedes observan, yo les pediría una cosa: observen detalladamente las 4 piezas. Hay algo que sobresale, hay algo que salta a la vista. No sé si ustedes lo puedan percibir, pero todas estas ollas se ven muy sencillas. No se ve que tengan un gran decorado, a excepción del vaso. No se ve que tengan una terminación, un acabado muy bonito. Y se ve que en algún momento fueron utilizados. Estos materiales que tenemos aquí son materiales de un grupo o de un estatus de medio, ¿sí? No estamos hablando que fueron piezas o vasijas de alto estatus o que son rituales, ¿sí? Esto, al momento de encontrarlo con las ofrendas, con los entierros y con todo lo demás, nos habla que estamos ante unidades domésticas de gente del común de la gente, ¿sí? No estamos hablando que están en un punto en particular de un grupo de alto estatus. Caso contrario es lo que tenemos en este lugar, Paso Las Ollitas, que se encuentra muy cerca del otro, no son ni siquiera 4 kilómetros en línea recta entre uno y otro. Y aquí lo que hemos encontrado, si ustedes lo pueden observar bien, son una serie de montículos que tenemos en esta zona, montículo acá, acá y acá. Lo mismo en la parte superior, ¿sí? Y esta, nosotros, a partir de las exploraciones que realizamos, nos dimos cuenta que pareciera que esta es la unidad administrativa, la unidad política, la unidad que gobierna a la otra, a paso tamal, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí sí tenemos los montículos y aquí sí tenemos el área sagrada o el área monumental. Y del otro lado, lo que les expliqué hace un rato, eran las casas. Si ustedes piensan un poco en Juchitán, en el centro tenemos la iglesia, tenemos el palacio municipal, tenemos el zócalo y alrededor está el mercado y luego el resto de las casas, ¿sí? Esto viene desde la época prehispánica, se quedó y continuó en la colonia y llega hasta hoy en día. Si observan los materiales, estos están mucho mejor decorados, tienen acabados, tienen líneas incisas, tienen otro tipo, incluso hay una piececita que tenemos acá como en forma de pájaro, ¿sí? Y vean cómo aquí ya está más decorado, se ve que hubo un poco más de atención en el acabado de estas piezas. Esto nos habla a nosotros del tipo de sociedad o de grupos que debieron estar en este lado. Todo el mundo en su casa tiene una televisión, ¿no? Mínimo. Pero determinados sectores, no sé, por ejemplo la Colonia Reforma, tal vez tienen televisiones, pero son de plasma y son grandotas. Si nos vamos a otra área de, digamos, donde vive el común de la gente, podemos encontrar esa misma pantalla plasma, pero no es de la misma calidad y tampoco es de las mismas dimensiones, ¿sí? Los materiales es exactamente lo mismo. En unos 1000 años o 2000 años, lo que va a pasar es que los arqueólogos nos van a venir a estudiar y se van a dar cuenta de las posesiones que tenemos hoy en día y van a poder definir a qué tipo de estatus social correspondemos cada uno de nosotros. Y cuando lleguen a Juchitán, van a darse cuenta que lo que pervive, lo que permea y sobrevive hoy en día es la cultura zapoteca. Y ahorita les voy a hablar un poquito más de ese tema. Este sitio, que es acá,
Río Verde se encontró justamente cuando se empezaron a colocar algunas torres para una línea de transmisión. Lo habíamos hecho nosotros el recorrido y no habíamos encontrado nada de superficie. Sin embargo, haciendo las inspecciones que tenemos que hacer rutinariamente, vimos que en un sector había algo que era diferente y que posiblemente podríamos estar ante otra evidencia. Cuando pudimos explorar mejor, encontramos que sí, efectivamente había metates, había manos, y en estas dos imágenes no se ve muy bien, pero en esta parte de acá se ve un poco más elevado, igual aquí, esta parte donde está mi dedo, es un poquito más elevado. Tenemos unas plataformas que son estas, ¿sí? El material arqueológico que salió en este lugar corresponde ya al periodo posclásico. Materiales que son más detallados, más decorados, incluso con algún tipo de pintura, ¿sí? No toda la pintura no aparece en todas las etapas prehispánicas, desde el preclásico al posclásico, sino más bien es en el posclásico donde tenemos esta pintura que está decorando los objetos materiales. Hay otros sitios que hemos encontrado que no solamente son monumentales o que no solamente son unidades habitacionales, sino que es mezcla de ambos. Por ejemplo, este sitio, Gizji, perdón. Bueno, ustedes disculparán, no domino el zapoteco, pero bueno, este lugar y en este lugar lo que se encontró fue justamente, aquí se observan, son unos cuantos tepalcates, evidencia de utensilios líticos y cerámicos que se fueron encontrando y que no necesariamente estamos hablando o de zonas monumentales o de zonas de unidades habitacionales. Estos corresponden a áreas de actividad y lo que hoy en día conocemos como talleres. Estos talleres en algún momento lo que hicieron fueron áreas donde se trabajaba la lítica, la cerámica, se preparaban alimentos, se hacía la vestimenta, incluso se trabajaba con la concha, ¿sí? Y lo que nos dejan a nosotros son los desechos. Todas las piezas completas o semicompletas se las llevan. ¿Cómo lo podemos saber? Porque aquí también encontramos los objetos, digamos, por ejemplo, obsidiana, un fragmento de obsidiana, un taller de obsidiana. Lo que nosotros encontramos es desde las pequeñas lasquitas, que son estas laminitas cuando están tallándola, generalmente es pegándole piedra contra piedra, y así es como producen las navajas o las puntas o algún otro objeto, y todas esas laminitas quedan dispersas. Pero también en el lugar encontramos algunos otros fragmentos que le decimos nódulos, y que son de los que saca el artesano la materia prima para llevar a cabo las navajillas, las puntas o cualquier otra cosa, ¿sí? Incluso en estos basureros encontramos la punta del proyectil muy bonita, fracturada, y al momento de revisarla podemos darnos cuenta que el artesano le dio un golpe de más y fracturó la pieza, ¿sí? Y entonces obviamente la pieza ya no sirvió y la tiró, la destruyó, ¿sí? Aquí tenemos nosotros otro sitio que es muy interesante, porque de hecho eso lo presentamos ahorita en la consulta. Resulta que hicimos la exploración en el parque eólico y no encontramos evidencia en todo el parque más que en la esquinita inferior, aquí está. Lo que nos llamó mucho la atención es que es un área no muy grande, estamos hablando como de 200 por 200 aproximadamente, un poquito menos, y ahí lo que se encontraron fueron pequeñas plataformas, aquí se observa, son pequeñas plataformas, apenas se pueden distinguir en esta parte de acá, ¿sí? Hay algunas plataformitas, no mayores a 50 centímetros de altura, se encontraron varias asociadas. Los arqueólogos tenemos que observar detalladamente lo que encontramos en campo. Entonces, al momento de hacer la exploración, encontramos estos y encontramos tres sectores.
un sector donde había mucha lítica, obsidiana, pedernal y otras cosas, otra área donde había cerámica y otra área donde había única y exclusivamente conchas, pero conchas les estoy hablando de este tamaño, conchas que se sabe son caracoles que proceden de la zona del Pacífico. Empezamos a hacer la exploración y lo que se encontraron fueron algunas unidades habitacionales, algunos pisos que no se alcanzan a distinguir en estas imágenes, y parte de la cerámica que había en este lugar. Sí. Lo que más nos llamó la atención es que nosotros estábamos en la esquina, lo regreso, en esta esquina, estábamos acá, está aquí, y precisamente ahí pasa un camino. Tuvimos la oportunidad de brincar del otro lado del camino, nos metimos en otra área y encontramos los montículos ahí a un lado, montículos muy grandes, toda la unidad, incluso parece ser que tenemos juegos de pelota. Lo que nosotros siempre tenemos como arqueólogos es que toda la información que se encuentra en el lugar, por un lado está dispersa y por otro lado siempre está fragmentada y nunca está completa. Es como si ustedes quisieran armar un rompecabezas de 20 piezas teniendo solamente 15, ¿sí? Es muy complicado porque no siempre se conserva, por diferentes razones, toda la evidencia arqueológica en este lugar. Pero lo interesante de este punto es que pudimos detectar áreas de actividad, pequeños talleres que no siempre los podemos encontrar, y aquí los estamos encontrando, y nos está hablando, junto con el tipo de cerámica y con el tipo de obsidiana, parece que este sitio es del periodo posclásico, después del 900 hacia 1521. Es aproximadamente la época de esto. Y bueno, déjenme comentarles un poquito antes más de entrar a esto. Les decía, tenemos diferentes sitios arqueológicos en todo el Istmo, sitios que podemos identificar y que podemos saber y que conocemos incluso. Yo no sé cuántos de ustedes conocen Xochiloapan, que no solamente estamos hablando de la zona donde están las pinturas, que es precisamente a lo que se refería el libro de Roberto, sino que además tenemos todo un conjunto monumental y todo un sitio arqueológico en ese lugar, junto a la laguna que se encuentra en esa. Hay un cuerpo de agua, no lo podría definir como laguna, pero hay un cuerpo de agua, y junto al cuerpo de agua tenemos todo un asentamiento monumental, y alrededor de eso tenemos también las unidades habitacionales. Y ese no es el único, tenemos algunos otros donde hemos encontrado la evidencia, como Laguna Sope o Laguna Viaguidó, que toda la vida de la gente que estaba en el Istmo de Tehuantepec en aquel momento giraba en torno al agua. Los sitios arqueológicos, esos, o por ejemplo el Carrizal, que fue otro sitio que exploró Marcus Winter en algún otro momento, cuando se hace la carretera que va a Arriaga, se excava en ese lugar y se encuentra asociado al río, precisamente el sitio del Carrizal, un sitio que tiene algunos elementos arqueológicos, tiene algunas unidades habitacionales, el área nuclear, y que nos está hablando de un periodo preclásico, desde más o menos hacia el año 0 hacia el 1200 antes de Cristo, ¿sí? Tenemos finalmente un sitio como es Yengola, que todavía nosotros los arqueólogos no sabemos cuál es la extensión real del sitio, porque la gente que conoce Yengola deja el carro en un punto y camina de 1 hora a 2 horas hasta la parte superior, depende de cómo camine la gente, y ya en la parte de arriba pueden visitar la plaza principal, donde están los templos del sol y de la luna, el juego de pelota y toda una serie de elementos. Y conforme vamos bajando o conforme vamos subiendo, encontramos unidades habitacionales de ambos lados. También tenemos el palacio,
pero yo no sé cuántos de ustedes han visto en ese lugar pintura rupestre, ¿no? Pues tenemos pintura rupestre en el área, que todavía que apenas estamos empezando a registrar y empezando a estudiar. Se han hecho recorridos en toda el área, se ha caminado por lo que parece ser unos muros o murallas, ¿sí? Pero que a la vez también forman parte quizás de todo un sistema de comunicación. Si ustedes van a un sitio arqueológico que se encuentra en la parte alta de un cerro, si ustedes se encuentran en el camino, de repente van a seguir ese camino y los va a llevar sin que se cansen, sin ningún problema, hasta la parte superior, porque todavía se conservan los caminos prehispánicos. En el estado de Oaxaca, yo creo que es uno de los estados donde aún conservamos ese patrimonio. Me ha tocado caminar varias áreas, y ¿cómo los identificamos? De repente va uno caminando y encuentra una zona plana que no crece vegetación, y que si uno lo sigue, lo lleva a la parte de hasta arriba, sin tener que sofocarse, ¿sí? Hay algunos puntos ahí en Yegola donde hemos encontrado esto, ¿sí? No sé si ustedes alcanzan a percibir todos los triangulitos que se encuentran en este punto. Varios de estos son sitios arqueológicos, o todos estos son sitios arqueológicos. Algunos de ellos están registrados oficialmente, algunos están todavía en proceso de registro y otros los conocemos pero no se han registrado. Si ustedes cuentan, no tenemos ni siquiera 30 sitios en esta zona. Pero yo les preguntaría, con lo que les acabo de comentar, ¿ustedes creen que serían los únicos asentamientos prehispánicos? ¿Por qué les pregunto esto? Porque quiero entrar en la parte que más me interesa comentar en esta presentación. Si ustedes observan, alrededor de Juchitán solamente hay 3 puntos, solo son 3, pero si hacemos cuentas, pues Laguna Sope, Laguna de Aguidola, La Ladrillera, ¿no? Paso Cruz, ya llevamos 4, ¿no? Y todavía nos faltan toda una serie de sitios más. ¿Qué es lo que sucede? Que a principios, cuando llegan mi pregunta sería en este sentido. Hoy en día, la cultura, y lo dije hace un rato, que pervive, que vive, que se respira en Juchitán, es la cultura zapoteca. Todos y cada uno de ustedes, como originarios de Juchitán, se asumen como zapotecos, o me equivoco, ¿no? Creo que es una de las cosas más seguras que podemos tener en este planeta, ¿no? Y les voy a decir una cosa, eso es precisamente uno de los puntos que más interés encuentra la gente que venimos de fuera a Juchitán, que aquí todavía se puede vivir esa cultura zapoteca. Pero yo les preguntaría, porque mi pregunta en este sentido es, ¿cuánto tiempo consideran ustedes que tienen como zapotecos en esta región del Istmo? ¿10,000 años? ¿500 años? ¿1000 años? La fundación sí lo sabe porque son gente muy culta, entonces, y Vidal se está riendo, entonces creo que es un tema para algunos iniciados muy claro, pero para el resto de la población en general, ¿alguna cifra? A ver, quien quiera participar, que levante la mano, por favor, para que lo escuchemos. ¿No? Pero no se amontonen. A ver. 10,000 años, 10,000 años, ok. ¿Quién, justamente, quién da más o quién da menos? ¿Nadie? 5,000, ¿sí? En Juchitán, estamos hablando de Juchitán. 600 años, excelente, ¿no? ¿Quién más? Profesor. 1200. 1200 años. Ok, ¿alguien más? No te pregunto, Elvis, porque tú sí sabes. ¿Quién más?
¿Cuánto? ¿700 años? ¿Sí? 700 allá atrás. Bueno, déjenme decirles que a veces la gente nos pregunta, ¿y para qué sirve la arqueología? ¿De qué sirve lo que hacen ustedes? Porque mucha gente no le encuentra sentido. Y mucha gente dice, ¿eso para qué? Mejor dedíquense a, no sé, sean contadores, licenciados, arquitectos, algo que sí les deje, ¿no? Y la verdad es que yo he encontrado, digo, lo digo en el mejor sentido, por favor, no me lo tomen a mal. He encontrado, mi papá es doctor, y yo he encontrado doctores que son muy reconocidos a nivel internacional, pero también he encontrado doctores que no tienen ni para comer ese día. He encontrado ingenieros, abogados, de todo, gente que tiene mucho recurso económico y gente que no lo tiene. Pasa lo mismo con los arqueólogos. Pero ¿a qué es de lo que voy? La arqueología nos sirve a nosotros para poder entender qué es lo que somos hoy en día a partir de lo que estaba en el pasado. Mejor explicado, que nosotros hemos estudiado la cultura material, y eso es lo que hacen los arqueólogos. Estudian esos tepalcatitos, andamos como locos corriendo de un lado para otro, caminando bajo el sol, 30, 40, 50 grados, me ha tocado estar a 52 grados en Sonora, y es muy complicado a veces tratar de entender, y les decía, armar ese rompecabezas con piezas faltantes. Pero lo que sí hemos visto es que la cerámica que hay en esta región, no solamente estoy hablando de Juchitán, estoy hablando en general, la cerámica que tenemos en estos lugares tiene más relación con cerámica de los Altos de Chiapas, con grupos soques, que con los grupos de los valles centrales, o sea, los zapotecos. ¿De dónde vienen los zapotecos? Todos ustedes como zapotecos, que se asumen que viven como zapotecos, yo les preguntaría, ¿de dónde vienen? ¿De dónde proceden? Bueno, disparatado y no. Qué bueno que toca el tema, digo. Vamos a verlo en este sentido, breviario cultural. Justamente si ustedes observan la cerámica del Perú con la cerámica que pueden encontrar en toda la costa del Pacífico, de México, van a encontrar que hay similitudes. Por ejemplo, en Colima, Jalisco, están los perritos encebados. Supongo que conoce todo el mundo esos perritos encebados, ¿no? Y creo que aquí tenemos, ¿no? Vidal, tienes algunos aquí. Estos perritos que están como gorditos, rechonchos, ¿no? Simpáticos. Que se supone que son xoloscuincles. Bueno, les voy a decir que justamente perros muy similares los tenemos en el Perú. Muy similares. ¿Dónde se fabrica o dónde se ha producido objetos hechos en metal? En Perú. Y en México, la Mixteca y en la zona de Occidente. Ya llevamos dos. Si nos ponemos a hurgar un poquito más, vamos a encontrar más elementos culturales que nos hablen no propiamente de un origen del Perú, pero sí contactos. Hoy en día yo les pregunto, sobre todo a los jóvenes, no sé, por ejemplo, Bruno Mars, supongo que lo han oído cantar y a lo mejor hasta es favorito de algunos de ustedes. A otros ni les ha de gustar, ¿no? Pero yo les preguntaría, ¿Bruno Mars vive en Juchitán? ¿Cómo es que conocen eso? Por la televisión, por el radio, por las noticias, bla, bla, bla. En la época prehispánica no existía nada de esto, pero existían los comerciantes. Y era la gente que transportaba las ideas, los pensamientos. Incluso eran ellos mismos los espías de los gobernadores. Hablaban varios idiomas, varias lenguas, ¿sí? Y conocían perfectamente cómo llegar de Juchitán a Puebla sin hacerse más de 2 días. Que nosotros hoy en día lo vemos y decimos, si yo de aquí a Oaxaca me hago 4 horas en camioneta y otras 3 a Puebla, son 7 horas en auto, ¿no?
y ellos cómo podían cruzar tan tranquilamente el nudo mixteco y caer en el Valle Poblano Tlaxcalteca, ¿no? Regreso otra vez a mi pregunta de hace un rato, pregunta incómoda: ¿de dónde vienen ustedes? ¿De dónde proceden? Las fuentes nos hablan que Sachila, ustedes ubicarán Sachila, está en los valles centrales, en el valle de Cimatlán o Cotlán. En las fuentes hablan que ahí en Sachila hubo varios movimientos y varias revueltas. Incluso habla las fuentes que dice que un grupo de gente de Sachila se portó mal y fue expulsada, y salió de Sachila y fue a dar a la Chatao. Estoy hablando de la Sierra Norte, pero también hay evidencia que nos habla que gente de Sachila, zapotecos, salen de ahí y se vienen por todo el río hasta llegar a la zona de Tlacolulita, que yo creo que lo ubican, Tequisistlán, Jalapa del Marqués, y bajan hacia esta zona, ¿sí? No me crean, no me hagan caso. Los arqueólogos a veces estamos medios alocados. Sin embargo, la cerámica, la lítica, los elementos culturales nos hablan que los originarios, quizás los primeros pueblos que estuvieron en esta zona, por la evidencia, no porque les hayamos hecho ADN, estudios de ADN a la gente, porque todavía no lo hemos podido hacer, nos hablan de posibles grupos soques, mijes, guaves, ¿no?, que son los primeros que llegan a esta zona, los que están en esta área, y también están divididos, ¿no? Así como hoy en día, y nosotros lo vemos, cuando hablamos con alguien y que le decimos que generalizamos como itzmeños, a ver, no, yo soy de Juchitán, o yo soy de Tehuantepec, ¿no? Entonces, también tenemos esa distinción. ¿Qué es a lo que voy? Les decía, las fuentes nos hablan de estos grupos, y cuando llegan los zapotecos, lo que hacen es empezar a ocupar esos mismos nichos que en algún momento tenían los otros grupos. Por ejemplo, los guaves, que estaban dispersos en toda esta zona, y de repente los zapotecos los van, si mal no recuerdo, y ya es el punto en el que quiero avanzar. Permítanme, por favor. Ok. Esta es la parte que les digo, no hemos podido profundizar. Estamos hablando un poco de las fuentes, y por esto a este apartado le puse apuntes de la historia de Juchitán. Un poquito la revisión de cómo desde la época prehispánica se fue gestando la ciudad de Juchitán de hoy en día, ¿sí? A ver si me tienen paciencia y puedo explicar un poquito esta parte, ¿no? Como les decía, diferentes grupos que están en esta zona, que van entrando, y se habla que, por ejemplo, los guaves llegan a esta parte y bajan hacia la zona donde hoy en día están, ¿no?, que es en la zona de de las lagunas, ya muy cerca del mar, la barra de Santa Teresa y toda esta parte. Pues estamos hablando del 1200, 1300 de nuestra era después de Cristo, ¿sí? Sin embargo, y como lo pueden observar en la diapositiva, son la gente de Sachila los primeros zapotecos que llegan a esta región, guerreros y gobernantes que empiezan a tomar posesión de los terrenos que tenemos en esta parte. Recuerden ustedes que ya para estas fechas, que estamos hablando siglo XV, ya estamos muy cerca de la conquista de los españoles, o del contacto, como ustedes lo quieran ver, ¿sí? Y en este punto hay un dato interesante. Los mexicas ya están en todo su esplendor y ya han salido a otras partes de Mesoamérica, lo que se conoce como Mesoamérica, a poblar, a dominar, a conquistar. Y no es la excepción la zona de Oaxaca, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que se está hablando acá, los mexicas empiezan a tener contactos con Tehuantepec
y recordarán ustedes el sitio de Tehuantepec, ¿no? El famoso sitio en Yengola, ¿no? Donde fueron atacados precisamente por los mexicas, la gente que vivía en este asentamiento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando llegan los españoles se empieza a dar cambios al interior de estos grupos zapotecos. Y recuerden ustedes que de manera general lo que hacían los propios españoles era convertir al catolicismo a los principales o gobernantes para que quedaran con sus propias prebendas, es decir, que quedaran ahora como caciques, ¿sí? Y con ellos sabían que la gente iba también, en su momento, iban a poder seguirlos, y entonces también la gente que estaba se iba a convertir, la gente que seguía al cacique también se iba a convertir al catolicismo, lo cual era una cuestión religiosa, pero a la vez también política y social, que los españoles pudieron aprovechar bastante bien. Es meternos ya en una dinámica, en otro tipo de discusión académica, pero es más o menos lo que tenemos. Obviamente el lienzo de Guevea, que es uno de los lienzos, pues, a mi parecer es un lienzo bastante interesante, porque habla justamente de la historia de los zapotecos en esta región, ¿no? Tenemos algunos otros códices, la mayoría de los códices que existen en México, la mayor parte son de la colonia Paracá, casi ninguno, hay 2 o 3 si acaso, que parece ser que perviven desde la época prehispánica, pero todos los demás fueron hechos a partir de los españoles, de que llegaron los españoles, ¿sí? Y entonces, hacia 1523, 1530, son los mijes y los zapotecos los grupos que se encontraban aislados y en las zonas montañosas. Hoy en día, si ustedes lo piensan un poquito, la Chiviri, la Chisila y todos estos otros grupos, llegando casi hasta Zapopan, Juquila, Mijes, estamos con estos grupos. Algunos, por ejemplo, Juquila, Mijes, si ustedes recordarán, si ustedes lo saben, el municipio es Mije, si mal no recuerdo, y Narro, Santo Domingo Narro, es zapoteco, ¿sí? Entonces, hay una serie de cuestiones políticas y étnicas que incluso hoy en día no permiten que haya una buena relación entre la agencia y el municipio, porque son grupos étnicos distintos, ¿sí? Pueden ser del mismo partido político, de la misma religión, pero la cuestión étnica es muy fuerte. Y ya desde esa época, ¿no? Ya se está dando. Ustedes recuerden que la zona de Jalapa del Marqués se llama del Marquesado justamente porque se lo da a Hernán Cortés, ¿sí? Es como una prebenda que tiene ahí cuando apoyan a José Jopi y se hace la conquista en toda esta región, ¿no? Creo que ese es un tema que ustedes conocen bastante mejor que yo, pero lo que sí me llama la atención es que Tehuantepec en ese momento es la zona importante, y alrededor de Tehuantepec se empiezan a formar algunas rancherías, algunos caseríos, ¿sí? Y nos debemos enfocar en uno en particular, justamente en Ixtazochitlan, o lugar de las flores blancas, porque ese es uno de las rancherías que está ahí y que era considerada como zona de paso, ¿sí? Ese lugar, justamente porque se encuentra cerca del río, supongo que es el río Los Perros, ¿verdad? Estamos hablando del río Los Perros. Este lugar se va transformando, va creciendo, no solamente territorialmente, sino políticamente, y del nombre principal que tiene, va derivando hasta llegar al día de hoy, que es Juchitán, ¿sí? En realidad, y esto lo dicen las fuentes, no lo digo yo, en las fuentes se menciona que Juchitán empieza siendo parte de un caserío que es un caserío que en algún momento formó parte de Tehuantepec, ¿sí? Entonces, yo esto se los pongo más que como una verdad, como ponerles, y es lo que hacemos generalmente los arqueólogos, ponerles la información
y que ustedes normen criterio y lo acepten o lo rebatan, ¿sí? Que para eso está la información, para que se pueda discutir sanamente, para que la podamos platicar y que la gente pueda entendernos. Regreso otra vez a otra pregunta que hacía hace un rato. ¿Para qué sirve la arqueología? De repente los propios arqueólogos ni siquiera sabemos para qué sirve la arqueología. Yo tengo muy claro, lo tengo muy claro desde el día que llegué aquí, porque hace 5 años que me asignaron estar aquí en Juchitán para toda la cuestión de los parques eólicos, me di cuenta que toda la información que nosotros estábamos recabando servía justamente para poder conformar, conjuntar, construir, reconstruir o destruir todo lo que podemos encontrar en una sociedad como es esta de Juchitán, ¿sí? Y yo la verdad les quiero agradecer la paciencia, el que me hayan puesto atención. Pues la información aquí está y pues soy mantener dispuesta para cualquier duda, pregunta, comentario o impertinencia, que todos valen, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a usted por esta información tan interesante, tan brillante. Si alguna persona desea hacer uso de la palabra, preguntas, comentarios. A ver, tenemos un micrófono, por favor. Aquí, ahí está. Una pregunta. ¿Existe alguna evidencia histórica o documental de la estancia de Humboldt en Gebea de Humboldt en 1803? Pregunta. Lo que sabemos nosotros de Alejandro von Humboldt es que él estuvo físicamente solamente en Cholula, Puebla. Eso es lo que tenemos. No estamos muy seguros de que haya estado realmente aquí. Muchas de las cosas que él habla en sus diferentes documentos son referidos por alguien más a él, ¿sí? Y él no visitó todos los puntos que menciona en todos sus documentos. No estoy muy seguro de que haya alguna información al respecto que nos hable que estuvo acá. Nada más un comentario. Sí. Si hubiera estado tal vez en esta zona, a lo mejor tal vez hubiera estado también en Monte Albán, porque Monte Albán es un punto muy importante, y toda la gente que mencioné hace un rato también estuvieron en Monte Albán, y hay fuentes y hay documentos que nos hablan de ellos, pero de Humboldt yo la verdad no sé, yo desconozco, pero no he encontrado algún documento que nos hable que él estuvo en esta región. Sí, yo leí el libro de Jaime Labastida porque alguien me lo sugirió de Conaculta. Hay un amigo que vive en los Altos Chiapanecos, me dice que Humboldt entró por Acapulco el 22 de marzo de 1803 y que en 1806 estuvo con el cura Hidalgo y que él trajo el primer cafeto alemán que se sembró en Gebea. Eso me lo comentó un amigo mío que es amigo de León Portilla, pero yo no he encontrado la fuente documental histórica donde venga esa evidencia. Esa es mi duda, pues. Sí, no, y tampoco nosotros, no tenemos información al respecto, y le digo, a mí se me hace muy raro, porque estoy seguro que él hubiera estado en Monte Albán, como lo estuvo Dupec en algún momento, y creo, digo, no soy historiador, pero sí, no tengo ninguna fuente que me diga que precisamente eso. Obviamente, por algo es Gebea de Humboldt, ¿no? Pero yo desconozco si tiene algún documento que nos refiera precisamente a eso. Yo estuve hace poco en una cuestión religiosa en Gebea de Humboldt y le pregunté a un habitante de la comunidad y me dice que ellos sostienen que no estuvo Humboldt ahí, pero no sé de qué fuente informativa. Estoy hablando de Esdras Alonso González, el fundador del movimiento Alas de Águila. Él sostiene que sí estuvo Humboldt ahí, pero no sé cuál sea la fuente fidedigna de información de donde obtuvo esos datos. No, discúlpeme, si no... Sí, yo también lo desconozco, por eso hago la pregunta. No tengo la información fidedigna. Sí.
Gracias. Documento donde venga la fecha de la fundación de Juchitán. Sí, de hecho, si ustedes pueden ver, ahí está creo que todavía tenemos otra diapositiva, sí, claro. ¿Ah? Y justamente Juchitán, todavía falta otra más. Aquí, un segundo, creo que esta es la última. Sí, ahí. Si ustedes pueden ver, Juchitán es declarado como municipio, ¿sí? El 15 de marzo 1824. Acuerden ustedes que para esa época, como lo menciona ahí el documento, cuando se hace la división de política de los estados, Oaxaca se convierte en entidad federativa en 1824 y el 15 de marzo es declarado como municipio Juchitán. La fecha de la fundación como tal no está, no lo tenemos acá, pero es más o menos ya como un asentamiento formal, ¿no? Estamos hablando. Pero obviamente, como yo les decía, y como pasa con todas las ciudades, empiezan siempre desde unas cuantas casitas hasta llegar a ser lo que es hoy en día, ¿no? Las ciudades. Bueno, yo tengo siempre una inquietud del origen de Juchitán y me ha gustado investigar. Sí. ¿Sí? Lo que usted nos acaba de decir es bastante, ahora sí, muy importante. Pero veo que no retomó la otra hipótesis, la otra teoría que existe de que unas culturas provenientes de la parte de, ahora sí, de Tabasco, llegaron también a sentarse aquí en estas tierras y se puso que de hecho de aquí emigraron ya para los valles centrales. ¿Sí? Aquí en Juchitán, en el año de 1963, si no me equivoco, se encontró un monolito. Quizás muchos de los que estén aquí presentes no sepan de qué se trata. ¿Sí? Este monolito actualmente está en exposición en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Platicamos la vez pasada al respecto. En primer lugar, incluso les decía yo que hiciéramos un ADN, ¿no? Para ver de chiles de manteca y de dulce tenemos, ¿no? Si éramos cuaves, si éramos migues, si éramos soques, si éramos chicas o éramos zapotecas o olmecas. ¿Sí? Entonces, esa es una cuestión que no sé si usted nos pudiera aclarar. Sí, qué bueno que pregunta eso. A lo largo de la historia del Istmo de Tehuantepec, ha habido, como en otras partes, y lo vimos con el sitio Paso Tamal, cuando nosotros hicimos las exploraciones, encontramos esto. En la parte de hasta arriba, y evidencia de cultura material zapoteca, que estaba relacionado con los valles centrales, incluso había cerámica mixteca, ¿sí? Entonces, no quiere decir que haya habido mixtecos propiamente en la zona, que parece ser que sí lo hubo, pero lo que estamos hablando es que es un elemento cultural que viene porque hay contacto con la zona de los valles centrales. Después encontramos información muy poca de la zona de la península de Yucatán, específicamente algunos cuantos elementos mayas, o que podríamos considerar como elementos mayas. Y posterior, y más abajo, a la hora de excavar, encontramos estas caritas que Roberto incluso en su momento refiere, que incluso Marcus Winter refiere que tienen cierta relación o con la olmeca o un poco con los soques, ¿no? Creo que ahí hay una relación. Y es lo mismo que nosotros hemos encontrado, digamos, en Monte Albán. En Monte Albán encontramos evidencia de influencia olmeca, teotihuacana
y ya después los zapotecos en sí. Entonces, sí creo, yo no estoy seguro, porque la información la información que tenemos arqueológica no nos lo dice, que haya algún grupo de Veracruz que haya venido hacia acá. Obviamente, cuando hablamos de Veracruz, estamos hablando de otra parte del Istmo, que es la parte norte del Istmo, o sea, porque esto sigue siendo todo, aunque sea Veracruz, digo, políticamente es Veracruz y Oaxaca, pero la región cultural sigue siendo Istmo, ¿no? Entonces, sí hay información, sí tenemos evidencia de que hubo, si no un asentamiento olmeca, influencia o elementos culturales olmecas. Y esos mismos elementos los estamos encontrando en valles centrales. Y los encontramos en Puebla, México, Guerrero, y parece ser que hay toda una correlación cultural, ¿no? O sea, es como lo decía yo hace un rato con los chicos, ¿no? Por ejemplo, Bruno Mars, la gente lo conoce, pero él ni siquiera es mexicano. Y tenemos el contacto cultural, y aunque nos guste o no nos guste, pues los chicos lo escuchan, ¿sí? Y es parte de la cultura que ahorita ha perdido. Entonces es lo mismo que sucedía en la época prehispánica. A lo mejor son ejemplos muy burdos, pero es una forma de expresar o de tratar de explicar para que la gente nos pueda entender qué es lo que tenemos. El monolito, pues hasta donde yo tengo entendido, ese monolito sí tiene cierta relación con los grupos mexicas, pero no estoy yo también muy seguro. O sea, yo el monolito lo he visto una vez en fotografía, y la vez que fui al Museo de Antropología, no me dio tiempo de alcanzar a ver, de ir a ver el monolito, porque es tan grande. El Museo de Antropología tienes que visitarlo en 2 días, y ese día nosotros llevamos estudiantes, es un poco complicado. Entonces, el monolito que sale en la zona de la Ladrillera, ¿no? Si mal no recuerdo, es ahí donde se encuentra. Si ustedes observan parte de los rasgos característicos, incluso los tocados que tienen cierta relación con lo mexica. Puede ser que yo esté equivocado, pero me daba esa impresión, ¿no? Y obviamente tenemos grupos mexicas que estuvieron en esta zona. Entonces, habría que analizarlo. Tengo que revisar bien el documento para poder no decir una barbaridad. Tiene más porque van rasgos olmecas. Perdón. Que tiene más rasgos olmecas que mexicas. Sí, podría ser, pero yo la verdad no la he visto la foto, he visto la imagen, no le detalladamente no la he analizado, ¿no? Por lo que yo alcancé a observar, tenía ciertos otros rasgos, ¿no? De la vestimenta y algunas otras cosas que la indumentaria, que nos habla no propiamente de lo olmeca. Si ustedes observan las esculturas olmecas, son un poco distintas. Muchas hablan sobre jaguar, muchas son sobre animales, otras sobre plantas, y generalmente se recuerda, por ejemplo, los famosos danzantes de Monte Albán. Parece como si tuvieran como un tipo de tocado. La gente dice que es un casco, es como un tocado. Tienen los labios gruesos, la nariz gruesa, ¿sí? Y los ojos también son diferentes. O sea, es muy claro cuando ustedes observan los famosos danzantes. Uno observa esa imagen y luego lo relacionan con lo olmeca. Interesante porque justamente ahí en Monte Albán, donde está la Galería de los Danzantes, ese edificio corresponde, si mal no recuerdo, del año 200 al año 200 antes de Cristo, 200 al 0, perdón, de nuestra era. Y es precisamente la época en la que los olmecas están en pleno auge en la zona de Tabasco, Veracruz, ¿sí? Entonces, sí, yo ahorita tendría que reanalizar la escultura para ver si le observo precisamente esos rasgos olmecas que estamos diciendo que no son los únicos, pero recuerden ustedes que sí hay otros rasgos muy, muy característicos olmecas, y uno tiene que ver precisamente con la figura del jaguar, y otro tiene que ver con otros elementos, nosotros los fistolitos,
que son plantas o algunos otros especies vegetales. Bien, buenas noches. Muchas gracias, Agustín, por tu plática y agradecer también a la Fundación Histórico-Cultural por el homenaje que se le hace hoy a Roberto Zárate. Gracias por explicar muy bien mucho de lo que él trabajó durante muchos años en la región. Una pequeña aclaración nada más: Laguna Biahuidó y Laguna Sopes es el mismo sitio. Para los arqueólogos es conocido como Laguna Sope y la toponimia regional lo conoce como Laguna Biahuidó. Otro detalle, ese sitio Pasocamal, como lo llaman ustedes, en la toponimia regional también fue conocido como Ciñagayo o Cinco Palma, y ese nombre aparece en un documento de los títulos primordiales de Juchitán, publicado creo que en los 80 por Víctor de la Cruz, que estuvo en la Casa de la Cultura. Y ahí ese documento es un juicio que entabla el pueblo de Juchitán con por algunas tierras de sitio ganadero, creo que están ubicados cerca de los Labores Espinal, y se presentaron testigos de todos los pueblos que colindan con las tierras de Juchitán, y en esos puntos uno de ellos se menciona Cinco Palmas, que es parte de las mojoneras donde abarca las tierras de Juchitán. Por eso creo que sí hay una relación con el asentamiento que ustedes encuentran en Pasocamal, que es también Cinco Palmas. Mira, no conozco el documento, pero me encantaría, Luis, si me pudieras, ahorita platicamos un poquito más para que lo podamos detallar, porque me encantaría mucho. Nosotros, conocer un poco más de esto, ¿no? Cuando exploramos Pasocamal, lo que observamos fue que estábamos frente a la zona habitacional de un sitio todavía más grande, ¿sí? Que es Paso Las Ollitas. Entonces, supongo que a lo mejor en el documento primordial pueda venir ese mismo documento, pueda estar señalado Paso Las Ollitas. Entonces tal vez por eso me gustaría poder revisar un poquito con más calma. Te agradezco el comentario. Y bueno, sí, nosotros de repente sí hacemos esas divisiones de Laguna Biahuidó y Laguna Sope. Obviamente estamos hablando de la misma área, ¿no? Pero sí, gracias por la aclaración, Luis. Gracias, merece el aplauso, también el reconocimiento. Le voy a solicitar a ver, adelante. Yo nada más quería hacer una pregunta para que la audiencia se tuve que salir, pero hay cosas que también están oscuras, a lo mejor las tocamos. En relación a la misma zona, Laguna Biahuidó o Laguna Sope, bien sabemos que lo de Sope es un nombre posterior, ya contemporáneo, porque hicieron que un basurero, se llevaban los restos de los animales, ahí esta zona que ayudaban los sufridores. Pero según el antecedente, el nombre más de fue Biahuidó, porque seguramente ya lo explicaron por el tipo de vegetación que se daba por el tipo de árboles. Y es una zona lagunal, como ustedes bien lo saben, y que es lo que propicia los asentamientos humanos. Bien, tuve la fortuna de conocer al arqueólogo Zárate, y en una ocasión, ya que inició esto, entablé amistad con él primero y después colaboré con un ayuntamiento aquí del municipio, y en el plan de trabajo que me había yo trazado estaba precisamente el de recuperar esa área como un antecedente de lo que es la historia prehispánica.
y nuestro mayor asentamiento humano que teníamos en la época prehispánica. Y a instancias de ello, pues se trazó la poligonal correspondiente, lo que abarcaba precisamente todo lo que se pudiera hacer en el área arqueológica. Desde el punto de vista legal, tengo entendido que cuando existe un estudio de esta naturaleza, y ya está demarcada, porque fue una verdadera investigación con Zárate, y para que se trazara la misma. Desde entonces elaboramos un proyecto que pretendíamos hacer ahí precisamente una zona de desarrollo turístico basado precisamente en esto, haciendo un museo de paso ahí para exhibir todo lo que se rescataba de esa zona. Pero no obstante ello, yo a lo que voy directamente es esa área, de acuerdo con las normas del INAH, debe ser una zona restringida ya y no debe de utilizarse para ningún otro tipo de desarrollo ni de asentamiento, porque es una reserva cultural, antropológica y un antecedente histórico de nuestra zona, de nuestra población y de nuestra lengua. A mí me gustaría saber qué se ha hecho al respecto desde entonces, porque son terrenos que precisamente están, ya áreas de ellos se han urbanizado y se han invadido. Sin respeto alguno, cuando que el INAH debería estar restringiendo y hacer el conocimiento de los ayuntamientos subsecuentes y los que sigan más, que esa es un área propia y patrimonio del pueblo y que por lo tanto tiene que ser respetado, y los ayuntamientos correspondientes tienen que hacerlo respetar y hacer valer el derecho del pueblo para que se respeten estas áreas. Me gustaría mucho su comentario al respecto. Ok, sí, justamente lo que usted menciona, incluso hasta donde tenemos entendido, esa zona es propiedad del municipio, toda la zona, porque se compró en algún momento, y de hecho están ahorita justamente tratando de reconocer cuáles son los límites de toda el área. Tuvimos una reunión con la autoridad municipal, con el presidente, justamente para ver que se respete toda esta parte, porque en fechas recientes hubo una invasión en esta zona, ¿sí? Nosotros ya platicamos con la autoridad municipal y estamos llevando a cabo una propuesta para que pueda desalojarse a la gente que está ahí. Y segundo, año o cada trienio, por lo menos desde que estamos aquí, le hemos presentado a los diferentes presidentes municipales documentos donde se les dice que estamos ante un sitio arqueológico y por lo cual tiene que respetarse. Lo hicimos, yo personalmente me tocó en el trienio anterior, que es Samuel Gurrión, ¿no? Creo que fue Daniel Gurrión, me tocó de entregarle los documentos, y ahora con Saúl Vicente también lo estamos haciendo. Entonces estamos por reunirnos, espero que en fechas muy próximas, para poder definir cuál va a ser la estrategia a seguir con respecto a eso. Pero nosotros hemos estado muy pendientes de que no haya este tipo de afectaciones. El problema es que a veces es de propia casa, cuando se hacen esas cosas. Y la invasión precisamente se dio desde la misma autoridad, no precisamente el presidente municipal, pero se dio desde el mismo. Entonces, justamente estamos tratando el tema porque tenemos que dejar esa zona que vuelva a estar como estaba anteriormente, ¿no? Que no haya, si en algún momento se pudo quitar el basurero, yo creo que lo que está ahorita, estamos buscando desde el instituto que se retire lo que está ahorita. Estamos con eso.
Y la poligonal, nosotros la tenemos, la conocemos, también la autoridad municipal la conoce. Incluso en la reunión, ahí incluso Elvis estuvo presente, que también Elvis participó dando comentarios interesantes a la autoridad para que supieran de qué estamos hablando, ¿no? Incluso la familia de Giles también estuvo ahí ese día en la reunión, justamente viendo cuál era el límite que se tenía del polígono. Pues se lo voy a agradecer mucho. Paso a verlo al restaurante. Ok, bueno, entonces, por favor, voy a solicitar al contador José Manuel Valencia, presidente de la Fundación Histórico-Cultural, nos dirija unas palabras, por favor, para concluir. Adelante. Gracias, muy buenas noches. Pues la verdad nos da gusto que nos hayan acompañado el día de hoy, ¿verdad? Esta plática, esta conferencia que nos dio el gran amigo, yo creo que es de mucha importancia para todos nosotros. El agradecimiento pues es también por parte de mis compañeros de la Fundación, a quienes ahorita en este momento quisiera presentar, porque quizás muchos de ustedes aún no los conozcan, ¿no? En primer término, me voy a permitir mencionar aquí al ingeniero Víctor Ángel Toledo Altamirano, que es el secretario de la Fundación. El contador Vidal Ramírez Pineda, que es nuestro tesorero. El señor Daniel Luis Ruiz, que es nuestro patriarca. El ingeniero Cirilo Sánchez Pineda, perdón, también miembro de la Fundación. La señorita Lisbeth, también parte de la Fundación. Y dos amigos que se quedaron allá atrás, que son el profesor David Ruiz Martínez, también de la Fundación, y el profesor José Piñón Orozco, uno de los nuevos compañeros que están integrados con nosotros. Y en especial a dos grandes amigos con quienes tenemos una extensión de esta fundación en la Ciudad de México. La maestra Tere Belinda y su esposo, el señor Roberto Sánchez, vinieron exclusivamente de la Ciudad de México a escuchar esta conferencia. ¿Sí? Son muy interesados, gente muy positiva. Perdón, se me pasó nuestro gran amigo, pues perdón, Ulises Hernández. Mil disculpas. Es que estaba detrás de Líbano, ustedes también. Perdón, y tenemos otro compañero más allá atrás que es el Chavito, ¿sí? Enrique Esteba. Este es de los... y la maestra, usted no había llegado maestra, ¿no? La profesora María, también miembro de la Fundación. Y aparte, pues aprovecho esta oportunidad para invitar a ustedes, jóvenes, que se integren en la Fundación. La Fundación está abierta para todos. Aquí no hay ningún requisito más que el interés y el amor a nuestro pueblo. ¿Sí? Nosotros nos reunimos todos los lunes a las 7:30 de la tarde aquí en la Casa de la Cultura. Entonces, esperamos que algunos de ustedes tengan ese interés y vamos a hacer crecer más esta fundación. Este año cumplimos 12 años de haber sido, ahora sí, fundada esta fundación. ¿Sí? Bueno, pues, arqueólogo, muchísimas gracias, ¿verdad? Consideramos que lo que usted nos acaba de decir fue algo muy importante. ¿Sí? Ya estábamos encima con usted cada rato, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, también nos puso usted muy nervioso. Pero bueno, gracias porque ahora sí, pues estaban ustedes dos arqueólogos, la compañera de aquí de nuestro amigo, quizás alguna razón tuvo, no pudo estar aquí con nosotros. Pero bueno, entonces pues a nombre de la Fundación Histórico-Cultural Cuchitán, ¿sí? Queremos hacerle entrega a usted de un reconocimiento, ¿verdad? Para que se quede de constancia de su trabajo aquí. Y les voy a permitir leerlo. Fundación Histórico-Cultural Cuchitán, Asociación Civil,
otorga el presente reconocimiento al arqueólogo Agustín Enrique Andrade Cuautle por haber impartido la conferencia sobre la arqueología del Istmo de Tehuantepec, hallazgos recientes en el territorio de Juchitán, heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a 23 de octubre del 2015, y firmamos su servidor y el ingeniero Víctor Ángel Toledo Altamirano. Bueno, pues muchísimas gracias por tu atención.